Se inicia la grabación. Compartimos. Bien, vamos a ver lo que es, vamos a hablar del transformador. ¿Sí? Colocamos la fecha de hoy y hablamos del transformador, que es la primera etapa en el diagrama de bloques que vimos de la fuente de poder. Estamos a 27 de agosto. El transformador tenemos lo que es el primario y el secundario. Vamos a llamarle V1, el voltaje en el primario. Tiene una relación de vueltas N1, N2, que es una relación entera. Tenemos el núcleo de hierro, el devanado secundario. Tenemos el voltaje en el secundario, voltaje 2. Hay una corriente de entrada, corriente 1, corriente en el primario, y hay una corriente de salida, corriente 2, corriente en el secundario. Tenemos también unos puntitos aquí. Esto indica que la fase del primario, si es una señal senoidal, si la señal del primario, la fase del primario y la fase del secundario están en fase. ¿Sí? Porque tú podrías tener un transformador, por ejemplo, con un puntito aquí y otro aquí. Si esta fuera la entrada en el primario, la entrada en el secundario sería así. Es decir, que está desfasada 180 grados. Es lo que indica ese puntito. ¿Eh? Entonces, que están así, quiere decir que están en fase y en fase. Y así están desfasadas. Por ejemplo, aquí sería positivo y aquí es negativo. Entonces, para que lo tomen en cuenta, el significado de esos puntitos. También hay una resistencia de entrada vista en el primario, Rin, y una resistencia vista por el secundario, Rout, o Zin, Zout. Los voltajes de entrada y salida son proporcionales a la relación de vueltas. ¿Sí? N1 y N2 se llama relación de vueltas del transformador. N1 y N2 es la relación de vueltas. Entonces, en un transformador, el voltaje en el secundario es igual a N2 en N1 por el voltaje en el primario. ¿Sí? Vean, lo que esté aquí va en el numerador y eso está en el denominador. La corriente tiene una proporción inversa. Corriente en el secundario es igual a N1 en N2 por la corriente en el primario. ¿Qué quiere decir esto? Que si el voltaje del secundario se incrementa con respecto al del primario, la corriente del secundario se reduce con respecto al del primario. Esto es así porque la potencia de entrada del primario debe ser la misma que la potencia de entrada en el secundario. Entonces, potencia 1, potencia 2. Entonces, si multiplico B1 por I1, debe ser igual a B2 por I2. Entonces, no hay un incremento de potencia. Entonces, si se incrementa el voltaje en un lado, tiene que reducirse la corriente en el otro, pues, para poder mantener la relación de potencias iguales en el primario y en el secundario. Ahora, con respecto a la impedancia vista por el primario y la impedancia vista por el secundario, para que nos quede una nomenclatura igual, vamos a quitar esto aquí. Simplemente vamos a colocar una nomenclatura que sea acorde a lo que estamos manejando. Z1, Z2. Se puede demostrar que la impedancia vista en el primario del transformador va a ser igual a la impedancia vista en el secundario multiplicada por la relación de vueltas N1 en N2 al cuadrado. Entonces vemos que si yo tengo una resistencia conectada en el secundario, va a aparecer en el primario
el efecto de esa resistencia multiplicada por la relación N1, N2 al cuadrado. Quiere decir que dependiendo de esa relación de vueltas, la resistencia en el primario podría ser más grande que la resistencia en el secundario. El efecto. ¿Sí? Una aplicación de los transformadores es, por ejemplo, aplicación para en un altavoz. Aplicación. Acoplamiento en un altavoz. Para conectar un altavoz a una bocina, generalmente se lleva la corriente desde donde está el transmisor de potencia hacia la bocina. La bocina generalmente está en una zona muy alejada de donde está el centro de poder. Entonces, como lo que se inyecta es corriente de base de un transistor, vamos a suponer que tiene una relación de vueltas de 5 a 1. Entonces se usa un transformador para acoplar lo que es la señal en el altavoz. Aquí viene esto y aquí de vueltas. Es un altavoz. Entonces es un ejemplo de un acoplamiento. El altavoz, generalmente el altavoz tiene un valor de 8 ohms. Voy a suponer que aquí tengamos un voltaje V1. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera calcular la corriente IL, ¿sí? IL vendría siendo lo que es el valor de lo que es I2. Usando esta ecuación tenemos que I2 es IL. Entonces tendremos que IL es igual al producto de N1, N2. N1 es 5 y N2 es 1. Te quedaría 5 entre 1. Por la corriente de entrada, que es IB. Entonces tendríamos que la corriente que llega al altavoz sería 5 veces la corriente que proporciona la entrada del transformador. ¿Sí? IB. Esa corriente de carga es 5 veces IB. Esa corriente viene de esta fuente VCC. Esta fuente inyecta una corriente IC aquí por el transformador. Por aquí va a haber una corriente IE. Entonces, esta corriente IE va a estar relacionada con IB. De hecho, aquí me equivoqué. Sería IE. IE. Porque esta corriente viene siendo la corriente 1, la corriente que entra aquí al transformador. Entonces, corriente L es corriente E por 5. También corregimos en la parte inferior. Aquí. Y luego vamos a ver una ecuación también que dice que IE va a ser igual a esta corriente IC más IB. Y también hay una relación que te dice que la corriente de colector es igual a un parámetro beta por la corriente de base. Este parámetro beta viene siendo lo que es la ganancia de corriente del transistor o la capacidad que tiene el transistor para amplificar la corriente, que es beta. Esto viene en la hoja de fabricantes del transistor. Entonces, sustituyendo, ahí en lugar de IC tenemos que es beta IB más IB. Se puede factorizar. Beta más 1 por IB. Entonces tenemos que la corriente que le llega al altavoz IL va a ser 5 veces el valor de beta más 1 multiplicado por la corriente B. Un valor típico de beta puede ser, por ejemplo, 120. ¿Sí? Si es un amplificador de potencia, sería menor. Vamos a poner que sea uno de potencia, vamos a ponerle uno de 75, que es lo típico de un amplificador de potencia. 75. Que tenga una alta ganancia de corriente. 75. Entonces, si ponemos una beta de 75, entonces IL sería 5 veces 75 más 1 por IB.
¿Cuánto nos da ese producto? ¿Cuánto le dio? 376. Sería 5 por 76. ¿verdad? 380 me queda a mí. Sí, 380. 380 IB. Entonces vean, esto es lo que genera el transformador y el transistor. ¿Sí? Entonces, la corriente que le va a llegar a lo que es altavoz va a ser 380 veces el valor de IB. Si IB, por ejemplo, que IB fuera de 10 miliamperes, por dar un valor típico, y L sería 380 por 10, sería 3800 miliamperes, serían 3.8 amperes. $3.8 amperes. ¿Qué es lo que se gana con esto? Bueno, yo aquí tengo lo que es el amplificador de potencia de audio. Entonces, esa señal se lleva a través de una distancia muy larga, muy grande, hasta donde está el transformador. ¿Sí? La corriente que el amplificador de potencia proporciona a lo que es el sistema, en este caso, fíjate, es de 10 miliamperes. Aquí iría la señal de audio. Es una corriente muy pequeña. Como transmite una corriente muy pequeña, las pérdidas de potencia al viajar esa corriente a través de un cable, no sé, imagínate de 20 o 30 metros, ¿verdad? Pues va a ser menor, va a ser muy poca la pérdida de potencia. ¿Sí? Cuando llega aquí el transistor, esa corriente de 10 miliamperes, que esto es igual a 0.01 amperes, debido al efecto de ganancia del amplificador, debido al efecto de amplificación del transformador, se convierte en una corriente de 3.8 amperes que se inyecta directamente en el altavoz. ¿Sí? La potencia desarrollada en el altavoz va a ser igual a 1/2 el valor pico de la corriente al cuadrado por la resistencia de carga. Esa sería la potencia media. Potencia media. Desarrollada en el altavoz. Por eso estos sistemas son muy utilizados. ¿Sí? Si yo de aquí saco una corriente de 3.8 amperes, cuando viaje por todo este cable se va a calentar por las pérdidas I cuadrada R. Entonces no te conviene eso. Por eso se usa el amplificador drena una corriente pequeña y al llegar al amplificador se amplifica por el transformador y desarrolla ya una potencia considerable en el altavoz. Si suponemos que esta corriente es una corriente pico, ¿sí? La potencia desarrollada sería 1/2 de 3.8 amperes al cuadrado por 8 ohms. Esa sería la potencia desarrollada en el altavoz. Confírmenme cuánto da ese valor. Ahí me quedó 57.76. A mí también. 57.76 watts pico. Suponiendo que esa corriente es corriente pico. Corriente pico. Perdón, esa es potencia media. Es potencia media. Entonces, esa es la importancia de los transformadores, ¿verdad? Los transformadores acoplan y permiten tener un desarrollo de corriente mayor en la carga para poder desarrollar esta potencia. Entonces, es un ejemplo de aplicación de un transformador, ¿sí? en un altavoz, ¿verdad? Un aspecto electrónico importante y que a veces es difícil explicarlo aquí en clases. Vamos a continuar. Entonces, lo importante son las ecuaciones del transformador. Acuérdense cómo son las relaciones de voltajes y de corrientes. ¿Sí? ¿No tengan preguntas?
Sí, yo, le quería preguntar, de beta, ¿de qué es, perdón? Beta es el factor de amplificación de ganancia del transistor. Ah, ok. ¿Y es variable conforme al tipo de transistor o qué? Sí, sí, depende del tipo de transistor. Generalmente en la hoja de datos del transistor, el valor de beta, tú lo vas a encontrar como HFE. HFE es el que vas a encontrar tú en el transistor. Es así es como lo encuentras en la hoja de datos, ¿verdad? Y depende del tipo de transistor. ¿Sí? Por ejemplo, un tipo de transistor de potencia es el TIP 41. Por ejemplo, es un amplificador de potencia muy popular, el TIP 41. El otro transistor también que se usa bastante en 2N2222, ¿sí? Que son algunos ejemplos. Obviamente el TIP 41 maneja más potencia que el 2N22. Bueno, eso es lo que quería comentarles sobre el transformador. Dentro de los rectificadores, viendo lo que es el rectificador de media onda, el voltaje de salida del rectificador de media onda es una señal senoidal en medio ciclo y luego se va a cero. Medio ciclo y luego se va a cero. Vamos a dibujar el rectificador. Voltaje en el primario, voltaje en el secundario. Vamos a suponer que la relación de vueltas es de 1 a 1, por dar un ejemplo, ¿verdad? En el ciclo positivo, D1 conduce. Y el circuito equivalente nos queda así. Tenemos aquí BS, voltaje en el primario. Vamos a suponer que el diodo cuando conduce se comporta como un cortocircuito. El voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada. Eso ocurre en el ciclo positivo de señal. En el ciclo positivo, la entrada BS es una señal senoidal. Estamos en el ciclo positivo. En el ciclo positivo es esta polaridad. Y luego nos vamos ahora al ciclo negativo. En el ciclo negativo de BS, ahora se invierte la polaridad de la entrada. Ahora es menos más. El primario, menos más en el secundario. Ahora el diodo se comporta como un circuito abierto. Y el voltaje va al cero, ya que la corriente es cero. D1, circuito abierto. Entonces se va a cero el voltaje. Entonces yo observo el voltaje de salida a la salida del rectificador. Va a tener ese comportamiento. Entre 0 y T en 2 tengo la señal. Luego se nos va a 0 hasta T. Y luego se vuelve a repetir. Se va a 0 y luego se repite. Este valor sería T más T sobre 2. Valor máximo es Vm. Es el voltaje de salida en la carga. Para el rectificador de media onda. Interesa calcular el valor promedio, voltaje promedio. Eso es lo que interesa. Porque yo no voy a ocupar el voltaje pico. Entonces yo necesito saber, toda esta área en un periodo, ¿qué valor promedio me va a dar? El valor promedio va a ser un cierto nivel de tensión que va a andar tal vez por ahí. V promedio. Yo quiero calcularlo.
Entonces, si nos vamos a las ecuaciones para el valor promedio, tenemos que el voltaje promedio, la ecuación, es 1 en t, la integral sobre un periodo de la función de voltaje por el diferencial. Y esto viene siendo al componente A0 en 2, donde A0 en 2 viene siendo la componente de corriente directa en el desarrollo en serie de Fourier del voltaje. Y si nos vamos a series de Fourier, podemos encontrar que A0 en 2 va a ser igual a 1 en t, la integral sobre un periodo de la función de t por el diferencial. Te queda así. Y si espejo a 0, van a encontrar esta fórmula en los libros de matemáticas. ¿Pero esto qué es? Bueno, Arquímedes esto ya lo aplicaba. ¿Sí? De hecho, hay escritos de Arquímedes que se encontraron allá por 1900 en las ruinas de un monasterio. Y él ya hacía este tipo de integrales. ¿Sí? Obviamente no usaba esta simbología matemática, porque esta simbología matemática la desarrolló Leibniz, William Leibniz, a la par con Newton. Newton es el descubridor del cálculo integral diferencial, pero Leibniz fue el que nos heredó la nomenclatura matemática para hacer este tipo de simbología. ¿Sí? Realmente al final, pues no se quedó Leibniz, ¿verdad? Porque estamos usando lo que él quedó. Entonces, esto, desde Arquímedes, esto es el área de la función en un periodo dividido entre el periodo. ¿Sí? Quiere decir que si yo quiero sacar el valor promedio, yo tengo que sacar esta área más esta área, pero esta área vale 0. Entonces, divido el área de la función y lo divido entre el periodo y saco la integral. Eso es lo que es la integral. ¿Sí? Es el área. Ese es el valor promedio. ¿Verdad? Aquí le faltaría el 2. Porque la integral es 1 en t por la integral de la función, es esto. Es el área. ¿Sí? Entonces, lo que hizo Arquímedes hacía esto. Bueno, si yo quiero aproximar el área de esta función, ¿sí? Yo quiero sacar su área. Entonces, Arquímedes fue muy ingenioso. Dijo, bueno, vamos a hacer pastelitos y vamos a hacer pequeños áreas así, escaloncitos. Muchos escaloncitos. ¿Sí? Y luego calculo el área de cada escaloncito, porque el área es lado por lado. Calculo esta área, y luego la que sigue, y luego la que sigue, la que sigue. ¿Sí? Y entre más delgaditos sean estos pastelitos, ¿verdad? Más se aproxima uno a lo que es el área. Pues bien, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, MATLAB o una computadora para sacar el área de la integral de una función como esta, ¿sí? Lo que hace la computadora es esto mismo que hizo Arquímedes. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, genero pequeños triangulitos que se aproximen a la función. Cada uno de esos triangulitos tiene un ancho delta. ¿Sí? ¿Sí? Una anchura delta. Pues bien, el método que aplica esto para sacar áreas y que se aplica en las computadoras se llama método trapezoidal. Y es lo que se utiliza en las computadoras para sacar el área de funciones. Método trapezoidal. Y lo que hizo Arquímedes es muy parecido al método trapezoidal. ¿Sí? Más que Arquímedes fue allá en el año, ¿qué será? No me acuerdo si fue el año 400. Es cerca de la época de Cristo, ¿verdad? Porque fue asesinado por un soldado romano, en el caso de Arquímedes. Ahí tengo el libro de la biografía de Arquímedes, pero eso ya por el año 100, el año 200, sí. Arquímedes ya hizo. Aparte, Arquímedes hizo un montón de desarrollos ahí de artilugios de guerra y para defender ahí la ciudad de Siracusa, ¿verdad?
Entonces, el método trapezoidal, eso ya desde el año 100, después de Cristo, ya se sabía, ¿verdad? Pero bueno, este es el valor promedio. Entonces, lo que hay que hacer, hay que sacar el área de la función. Y esa área de la función, nosotros va a representar el voltaje medio o voltaje promedio. Matemáticamente, tenemos que hacer un modelado de esto. Entonces, si nos vamos a series de Fourier, la función en el tiempo es una senoidal la que se acopla a ella. Esta función es válida para t mayor que 0 y menor que t en 2, y es 0 para otro valor. Sería la definición. Donde omega es la frecuencia angular en radianes por segundo. Eso lo ven en física. Ahí en física que estudian el movimiento circular. Ahí tienen que ver eso sobre lo que es revoluciones, velocidad tangencial. Eso se ve en física. Sí. Y omega para nosotros es la frecuencia de la onda eléctrica. Es 2πf. F es la frecuencia en hertz. O ciclos por segundo. Y el inverso del periodo es la frecuencia. T es el periodo. Entonces vamos a aplicar esta integral sobre la mitad del periodo porque es donde existe la función. Entonces voltaje promedio, voltaje de corriente directa, voltaje average, o voltaje promedio, o voltaje B, no sé cómo le llaman. Los multímetros vienen así con una B. Entonces sería 1 en T, la integral de 0 a T en 2 de la función Bm seno de omega T por el diferencial de tiempo. ¿Sí? Aquí ya esto es de matemáticas. Voltaje promedio. El Bm sale fuera de la integral. La integral de una función senoidal, ¿qué nos da? Saquen por ahí las tablas de integrales. Coseno negativo, sí. Menos coseno del argumento dividido entre la derivada del argumento. Como estoy derivando con respecto a t, se divide entre omega. Evaluado entre 0 y t en 2. Entonces nos va a quedar Bm t omega, signo negativo, coseno de omega, que es 2pi en t. Evaluamos el límite superior, que es t sobre 2, menos coseno del límite inferior, 0. ¿Sí? Aquí se nos va a eliminar el periodo. Y aquí nos va a quedar el coseno de pi. Y coseno de pi es menos 1. Coseno de 0 es igual a 1. ¿Sí? Este término, que es t por omega, vamos a simplificarlo también. Te queda 2pi. ¿Se dan cuenta cómo hablamos de transformadas de Laplace, transformadas de Fourier? Hablamos también de lo que es algo de historia, ¿verdad? De Arquímedes. Vimos también aplicaciones de transistores, electrónica. Por eso la electrónica es una rama de la física. ¿Sí? Es una rama de la física y pues, se relaciona con todas las matemáticas. A ver, aquí nos queda menos Bm en 2pi. Y luego todo esto nos quedó menos 1. Y acá nos queda menos 1. Entonces los signos negativos se cancelan. Y luego aquí te queda un 2 que se va con el 2. Y nos queda Bm sobre pi. Quiere decir que el voltaje promedio a la salida del rectificador es Bm sobre pi, donde Bm es el valor máximo de la forma de onda. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Bueno, vamos a ver un ejemplo para hacer una medición. Yo tengo un transformador, una relación de vueltas de 5 a 1. Tengo 127 volts RMS a 60 Hz. Tengo un diodo, tengo una carga de 20 ohms, un diodo de 1. Vamos a considerar que el diodo es ideal. ¿Sí? Yo voy a pescarme de aquí, voy a conectar un multímetro
y voy a hacer una medición. Voltaje de corriente directa. La pregunta es, ¿cuál será la medida del multímetro? Pues bueno, pues vamos a atacar este problema. ¿Sí? O sea, yo pongo el multímetro a medir voltaje directa. Entonces, lo que voy a medir el multímetro es el voltaje promedio que hay en la carga, suponiendo que la caída de tensión del diodo sea 0, para no agregar más cálculos. ¿Sí? La otra hoja. A ver que la máquina está pensando. Espera que acabe de pensar y se trabó ahí la computadora. A ver si ya. Ya respondió. Ahorita le salió un software aquí a la máquina que como que la hizo pensar y me está ahí creando problemas. Creo que ya. Sí, ya respondió. Entonces tenemos la hoja 3. Primero tenemos que ver la relación entre voltaje eficaz y voltaje pico. Voltaje eficaz o voltaje RMS. Hay una relación entre el voltaje pico en raíz de 2. Y esa relación es válida únicamente cuando se tiene una forma de onda senoidal. Si yo tengo una senoidal con valor máximo Bm menos Bm seno de omega t, ese valor Bm sería el valor pico o valor máximo. ¿Sí? Entonces, RMS dijimos que es root mean square. Entonces, la relación voltaje RMS, voltaje pico en raíz de 2. Entonces, yo tengo como en mi circuito, yo tengo un voltaje eficaz de 127 voltios. Entonces, yo quisiera convertir ese valor eficaz de 127 en cuánto da en voltaje pico. Entonces, lo que hay que hacer es que multiplicar por raíz de 2 ese valor eficaz. ¿Sí? Ya se volvió a trabar. Bueno, el team sí responde. Entonces son 127 volts eficaz. Necesito y la relación de 5:1. Para que responda. Lo más seguro es que se esté cargando alguna actualización. Porque no se había comportado así la computadora. Sería 127 por raíz de 2. ¿Me indican cuánto da esto? $179.605. 179.605 volts pico. Eso es lo que yo tengo en el primario. Quiero el voltaje pico en el secundario. El voltaje en el secundario, de acuerdo a lo que vimos del transformador, ¿sí?
La relación de vueltas es 5:1. Quiere decir que el voltaje en el secundario va a ser 5 veces menor a lo que tengo en el primario, por esa relación de lo que es el transformador. ¿Sí? Más que reaccione aquí la computadora. Está. Entonces tenemos una relación de 5:1 y habíamos visto en lo que es la ecuación del transformador lo siguiente. Se volvió a trabar. Aquí está. Entonces yo tengo N1 vale 5. N1 vale 5. Y N2 vale 1. Entonces tengo un quinto. O sea que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada dividido entre 5. Eso explica por qué el voltaje en el secundario va a ser 5 veces menor al voltaje en el primario. Aquí por la relación de vueltas, ¿verdad? Entonces en nuestro ejemplo particular, N1 es 5, N2 vale 1. Entonces el voltaje 2 va a ser igual a N2 en N1. Es decir, un quinto del voltaje 1. Quiere decir que el voltaje en el secundario va a ser igual al voltaje en el primario dividido entre 5. Ese es para nuestro ejemplo. Entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces dividimos el voltaje pico, divídelo entre 5, a ver cuánto les da. 35.92. 35.92. Vamos a esperar que llegue, se actualice. Sí, había estado trabajando bien. Ahorita como que se está cargando alguna actualización y está muy lenta. Ahí se ve como que está parpadeando el mouse, como que está esperando algo. Entonces dividimos 179.605 entre 5. ¿Cuánto dice que te quedó? ¿35? ¿35 Sí, qué? 35.92. 92 volt pico. Ese es el voltaje que yo tengo en el secundario. 35.92 volt pico. Ahora, si yo sé que es un rectificador de media onda, el voltaje viene así. Si estoy omitiendo la caída de tensión en el diodo, entonces quiere decir que aquí tengo 35.92 volts. Entonces, el voltaje promedio, average, ¿sí? Lo que va a medir el multímetro va a ser igual al voltaje pico dividido entre pi. Esa fue la ecuación a la que se llegó en la lámina anterior. Entonces voy a dividir 35.92 volts entre pi. Y nos da 11.43. ¿Me confirman eso? Sí, sí da eso. Entonces voy a tener aquí 11.43 volts promedio. Eso quiere decir que el multímetro va a marcar un voltaje B de 11.43 volts promedio. Eso es lo que indicaría la lectura del multímetro. Porque el voltaje promedio es el voltaje pico máximo dividido entre pi. Entonces, ese sería el resultado final. Aquí está. Voltaje promedio es voltaje M en pi. Porque este voltaje M en pi es válido únicamente para el rectificador de media onda, por todo el análisis que ya efectuamos y que ya se llevó a cabo. ¿Sí?
Si el rectificador no es de media onda, si es de onda completa, entonces el voltaje va a ser el doble. Y podemos comprobarlo matemáticamente. Vamos a irnos para acá. No sé si tengan preguntas. ¿Dudas? ¿Hable ahora o hable después? Yo creo que no, todo muy Por claro. el momento no, profesor. Muy bien. Bueno, por parte sería todo. Entonces ya con esto terminamos. Ya vimos el transformador, vimos ya el rectificador de media onda, analizamos ya el valor promedio. Vamos a ver la siguiente clase el día lunes. Vemos el rectificador de onda completa. Por parte sería todo y nos vemos el día lunes. Saludos. Gracias, Inge. Bonito Gracias. fin. Gracias, nos vemos.